Salmo 48, vamos a leer hoy en la Santísima Reina Valera. ¿Listo? Dice: hermosura y gloria de Sión. Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo vimos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Bueno, hermosísimo este salmo, ¿cierto? Este salmo sigue en la sección de los hijos de Coré, y este es un salmo que, al parecer, en la medida que se fue construyendo y componiendo, fue usado por los peregrinajes del pueblo de Israel hacia el templo. Entonces, según la ley, creo que ellos tenían que ir 3 veces al año, si no estoy mal, no recuerdo ahora muy bien ese dato. Cuando iban, entonces ellos tenían que entonar unos salmos específicos, y este salmo es uno de ellos, que aún lo cantan. Y el salmo pues es una alusión, claro, en primera instancia uno pensaría que es una alusión en sí a la ciudad, pero este es un salmo a la presencia de Dios en la ciudad, y eso es algo que hay que redirigir al estudiar este salmo. El pueblo de Israel llegó a considerar como gloria suya el templo, ¿recuerdan? Y el templo era algo, de hecho, cuando estudiamos se estudia algo del final de los tiempos, una de las propuestas del sector judío actual, ¿cuál es? La reconstrucción, que se llamaría la reconstrucción del tercer templo, porque hagamos un esbozo rápidamente. La primera prefiguración del templo fue el tabernáculo de Moisés. Lo segundo que ocurrió fue los planos del templo en manos del rey David, pero la Biblia dice que Dios a David no le dejó construir templo porque sus manos habían derramado mucha sangre, pero la ejecución del templo vino a darse en el reinado de Salomón, y según nos narra la escritura, pues era un templo hermosísimo, y puede haber un atisbo de composición aquí de lo que llegó a ser. De hecho, algunos hablaban tristemente, y yo creo que es la razón por la que Dios también corrige a su pueblo. Ellos ya no hablaban de la gloria de Dios, sino de la gloria del templo, y les preocupaba más la gloria del templo mismo que la gloria de Dios. Y recordemos que Dios, si hay algo con lo que es celoso, es con su gloria. El templo es derribado o es sitiado por el imperio babilónico, bueno, Asiria y Babilonia, pero el templo pasa a ser ruinas y ellos son exiliados. ¿Recuerdan? De hecho, el profeta Daniel es usado cuando los utensilios del templo estaban en Babilonia precisamente, y se estaban usando para profanación. Y luego el Señor permite que ese templo sea restaurado. ¿Recuerdan con quién? En el periodo de antes con Esdras y Nehemías hacen la primera reconstrucción tanto de la ciudad como del templo, pero luego ese templo digamos que
vuelve y tiene dificultad. Y entonces, para cuando llega Jesús, nuevamente el templo está otra vez posicionado y ese templo es de alguna manera, pues como que la razón de ser. De hecho, algunos dicen, historiadores, que era el centro, uno de los centros religiosos más importantes de Medio Oriente. Y la gente desde muy lejos iba al templo de Jerusalén. El templo funcionaba a sí mismo como en ceremonia, pero a la vez como un tema político y a la vez como un tema turístico. Tendría que ser un lugar prominente. Yo creo que humanamente hablando, al verlo, el templo era un lugar prominente. Pero ese templo nuevamente es destruido por una profecía que el Señor da. ¿Recuerdan cuál es? Que no quedará piedra sobre piedra. Y en la historia se nos dice que en el año 70, bajo el imperio de Nerón, si no estoy mal, el templo nuevamente es derribado hasta la fecha. Y lo que queda, si ustedes recuerdan un poco de esa cultura general y de historia, es lo que se llama los muros de Jerusalén, que son unos muros de lamento, donde actualmente los judíos van, lo que es llamado el muro de los lamentos, pues en la ciudad y recordando las ruinas. Quedan algunos vestigios, quedan sinagogas, pero el templo como se conoce y lo que era la gloria del templo, no hay absolutamente nada. Entonces, eso como por tener un poco de panorama acerca del templo, de lo que llegó a ser el templo. Y en su momento entendemos que representó algo importantísimo para Israel. De hecho, si vemos el tema geográfico, al ver el Salmo está ubicado en ¿dónde? En la parte alta. Miren el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad llegó a ser puesta en el monte, el templo, y estaba una parte alta, por eso cuando se hablaba del templo se decía subir al templo. ¿Por qué? Porque tenían que geográficamente hacer ese ejercicio de ascenso. Pero recuerden que históricamente el tema del monte representó siempre una manifestación de la presencia de Dios. ¿Sí? El monte donde fue revelada la ley de Dios, el monte Getsemaní, el monte de los olivos, el monte de la transfiguración, siempre representaron un lugar de la manifestación de la presencia de Dios, de los encuentros con Dios. De hecho, en la cultura cananea se creía que en los lugares altos, y yo sé que ustedes van a recordar eso con claridad porque los profetas y los históricos nos hablan mucho de eso, que en los lugares altos era donde se rendía culto a los dioses porque se creía que los dioses visitaban los lugares altos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías desafía a los profetas de Baal? ¿En dónde es que los desafía? En un monte. Y lo que ellos creían era que en el monte había un encuentro con los dioses. Esa información es sumamente importante porque, por lo menos con Elías, él los desafía. Entonces, ustedes pidan a su Dios y los dejó que, dice la Biblia que esa historia es interesante, ¿no? Se desgarraron la garganta clamándole a Moloch, creo que era, y no pudieron hacer nada. Pero él, cuando pide a Dios, hace hasta que se moje el altar, ¿no? Como para humillarlos aún más, pero para evidenciar el Dios verdadero. Y entonces vino, imagínense eso, cuando estos nunca tuvieron respuesta de sus dioses, pero Elías levanta su voz en clamor al cielo y la Biblia dice que desciende fuego del cielo y consume el altar. Entonces, esa idea de los pueblos paganos, de los lugares altos, de hecho, ellos lo que hacían era poner Sara, estamos escuchando el ruido de eso. Lo que ellos hacen es poner como y miren que la religión tradicional lo hace aún. ¿Sí? ¿Qué hacen? Va uno a las ciudades y ¿qué hay? Sí, por lo general, siempre en los montes altos. Idolatría. Las cruces, el Cristo Rey, Cristo no sé qué, o la Virgen de tal cosa. Aquí tenemos Monserrate, Guadalupe. Y a cada ciudad que uno va en Colombia, uno va a Cali sí. Y miren que sigue teniendo la misma idea. ¿Cuál es?
religiosa y turística. Y de hecho, mis hermanos, eso tiene una significación espiritual. O sea, yo no estoy diciendo que hay que caer en misticismos de que eso va a ser algo, pero para ellos sí tiene un significado espiritual. Ellos lo que pretenden con esto es mostrar que si tienen los lugares altos, tienen posesión sobre un lugar geográfico. Bueno, eso es importante. Entonces, ¿por qué el monte de Dios era el lugar donde estaba el templo, donde en verdad estaba la verdadera presencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios? O sea que esa es una información, bueno, importante yendo allá, ¿no? Estamos yendo a ver un poquito el contexto del Salmo y la asignación que se le da a esta ciudad a mí me parece hermosísima en el versículo 2, la ciudad del gran rey. Esta es la ciudad del gran rey. ¿Cuál es? Sión, que es el mismo Jerusalén, ¿no? Sí. Y entonces aquí hay una descripción primero miren que es de la razón por la que ellos adoran a Dios o Dios debe ser adorado y es por la presencia de Dios misma en la ciudad. Entonces, donde dice, por ejemplo, verso 3, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Creo que hace 8 días Camilo nos hablaba un poco de ese tema de lo que es ser escudo o refugio de la ciudad, pues lo que está diciendo es que Dios mismo es su defensor, ¿cierto? Dios es quien defiende la ciudad. Ese versículo 1, grande es Jehová, es un atributo de la magnificencia de Dios. Y entonces es la razón por la que el Salmo convoca a adorar o a alabar el nombre del Señor, ¿cierto? Puesto que Dios es grande, ¿qué debemos hacer? Alabarlo, Él es digno de ser alabado. Otra cosa que produce la presencia de Dios en la ciudad y que es un contraste continuo a lo largo de la historia de Israel, es gozo o tristeza. ¿Qué produce tristeza en la ciudad? Pues que no esté la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios está, entonces, ¿qué se manifiesta? El gozo de Dios en la tierra, ¿cierto? El segundo aspecto que es sumamente importante es que llegó a ser tan prominente y tan, ¿cómo digo? Tan magnífico, tan maravilloso este lugar, que los reyes o los príncipes, los gobernantes, ellos escuchaban hablar de Jerusalén y parece ser que decían, no creemos, tenemos que ir. Y cuando iban, pues con sus propios ojos comprobaban lo grande, lo majestuoso del templo. Y entonces mire la reacción que tenían. ¿Cuál era? Verso 5, se maravillaban, pero esa maravilla no es como de admiración inicialmente, sino es una maravilla más bien de asombro, como que no podíamos creer esto, y al verlo como que ¿quién va a poder atacar esa ciudad? Y mire lo que hacen, se turban y entonces se apresuran ¿a qué? A huir, y les tiemblan las piernas. Es más, dice que sienten dolor como el dolor de una mujer que está dando a luz. ¿Por qué? Porque al ver ellos, y había una manifestación de la presencia de Dios en el templo y en Jerusalén, ellos temían porque lo que habían escuchado era los habitantes de Israel o Jerusalén destruye a sus enemigos. Entonces, al ver la imponencia del lugar, lo que ocurre era que huían y tenían temor por sus propias vidas. La forma en que los antiguos atacaban antes era que empezaban a rodear lugares geográficos y también lugares altos para poder sitiar una ciudad, pero cuando veían esta, decían, aquí no nos podemos meter. Es más, ellos habían tenido una información, yo estuve leyendo algo acerca sobre esto, que varias veces, recuerdan en la historia de los profetas que Dios intervino para destruir a los enemigos de Israel. Peleó por ellos. Claro. Literalmente. Y ellos no ni siquiera, es que era, muchas veces uno dice leyendo esas narrativas, o sea, Dios usó unas cosas a los ojos humanos absurdas. Jarros, sonidos de trompetas, vientos. Y aquí una de las referencias que hay, ¿cuál es? El viento solano quebraba las naves de Tarsis, y si había algo que imponía poder en esa época eran las naves de Tarsis, pero Dios también las destrozaba. Entonces, miren lo que el verso 8 comprueba el tema, como lo oímos, así lo hemos visto, o sea, muy parecido a lo que dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, esto es lo que la gente dice, hasta no ver, no creer, pero ahora que lo vemos, pues miren que se llenan de
de pánico, y la conclusión es en la ciudad de Jehová de los ejércitos, porque ese es un nombre al atributo de Dios como guerrero, como poderoso guerrero. La ciudad de nuestro Dios la afirmará Dios para siempre, o sea, nadie puede hacerle frente. Ese Agustín habló de esto escribiendo un libro en el siglo III que se llamó La ciudad de Dios, pero él apunta hacia el futuro ya, no hacia, digamos, la Jerusalén física, pero es como uno de los atributos que se le ha dado o nombre a Jerusalén, la ciudad de Dios. Los enemigos entonces tienen que huir porque la presencia de Dios está allí. Miren que esto le hace pensar y concluir a uno por qué el pueblo de Israel fue tan necio también y tan orgulloso, y por qué se envaneció, porque ellos creyeron que siempre iban a tener todo a su favor y que iban a seguir venciendo los enemigos, y como les digo, hicieron del templo mismo un lugar de altar y de gloria por encima de la misma gloria de Dios. Entonces Dios tuvo que derribar este orgullo. Ahora, Dios les había prometido siempre protección, siempre y cuando ellos obedecieran y fueran fieles. ¿Y qué era lo que abría las puertas de la ciudad hacia los enemigos? Que ellos no se rindieran a los propósitos de Dios. Y si no guardan la ley de Dios, vendría maldición sobre ellos. Y bueno, y uno después va a ver pues que estos lugares de gloria, entre comillas, pues quedan digamos, a la vergüenza, a la ignominia, al olvido, ¿sí? Desamparados. 9. Nos acordamos de tus misericordias en medio de tu templo, conforme a tu nombre. Y miren, este es sumamente importante. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. Una de las dinámicas que ocurrió antes y que a Israel le costó comprender es que hasta este momento, la dinámica que estamos viendo aquí es: la gloria de Dios está en el templo, vengan y vean. Pero ellos estaban olvidando una promesa dada al mismo patriarca Abraham. ¿Recuerdan? En el capítulo 12. Yo haré glorioso tu nombre en toda la tierra, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios quería usar a Jerusalén como un prototipo o un modelo para que se viera la gloria de Dios, pero la gloria de Dios tenía que llenar toda la tierra y reflejar a todos los confines de la tierra. Y resulta que ellos no quisieron entender esto. Ellos querían seguir siendo el modelo donde la gente vengan y vean, pero Dios estaba diciendo desde el principio: vayan y proclamen. Y realmente esto lo va a cumplir la iglesia. Y lo vamos a ver en la iglesia en el primer siglo. Porque ¿recuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta el último lugar de la tierra. Por último, dice como que dense una vuelta y comprueben y vean esto alrededor de Sión. Cuenten sus torres. Las torres representaban también defensa. Esa palabra, consideren atentamente su antemuro. El antemuro era el que estaba en primera fila para defender los invasores. O sea, esto era como que yo creo que era para mirar y decir, considerar y decir: aquí no podemos hacer absolutamente nada. Ya en el anterior vimos la reacción que ellos tuvieron al considerar esto. Y hay otra cosa importante que ellos tenían que hacer. ¿Cuál era? Contar a las generaciones venideras acerca de la gloria de este lugar y de la imponencia de este lugar. Entonces ustedes imagínense cuál sería la reacción de las siguientes generaciones cuando lo único que veían era vestigios y piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo esta generación le contaría a la otra acerca de lo que Dios dijo que estaría siempre en pie, pero ahora no está en pie? Ellos tienen un conflicto con eso y hay un cortocircuito ahí. Y bueno, dice: Dios es eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es algo que quiero ahorita concluir con eso. Este es el lugar, como les mencioné, el allá, yendo un poco a lo que pasó, a las zonas geográficas, bueno, a todo lo que, porque no es esto un cuento ni es un salmo metafórico, sino que es un salmo real. O sea, ellos admiraban el templo de esta manera. Pero lo que tendríamos que ver hoy es cómo Dios llevó a la hermosura y a la gloria de Sión, que es como titula este salmo,
a hacer su manifestación en lo que es la iglesia y lo que tiene que ser la unión, pues yo creo, entre el remanente de Israel y la iglesia, porque no hay que hacer a un lado tampoco al remanente de Israel, ¿cierto? No se pueden separar al verdadero Israel. Y es que, hermanos, ustedes saben que la Escritura dice que ¿quién ahora es el templo del Señor? Porque el Señor hace una argumentación muy fuerte que a mí me gustaría que la leamos en Isaías 66. Acompáñenme ahí, hermanos, un momento, por favor. Este versículo lo hemos leído en otras ocasiones. Isaías 66:1. Y mire que está hablando de algo futuro acerca de quién. De Sión. Dice la futura prosperidad de Sión. Versículo 1 de Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es, ¿qué? Mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál era la reacción de los impíos cuando iban a Jerusalén? Temblor, asombro. Pero ahora no se le está pidiendo esto solo a los enemigos de Israel, sino a los habitantes de Sión. ¿Cuál debe ser la actitud de todos, tanto de los enemigos como de los que están en la casa? Pues una actitud de temor y reverencia delante de la majestad de Dios y de la imponencia de Dios. Otra cosa que apunta hacia el futuro. Dios mira no al que se enorgullece por el templo, sino más bien aquel que es, ¿qué? Pobre y humilde de espíritu, que reconoce quién es Dios. Y luego Dios plantea que llena absolutamente todo y que realmente no hay un lugar físico que pueda contener su presencia, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya vamos avanzando hacia Isaías y ya Dios les está mostrando y está haciendo, digamos, revelando algo que va a funcionar de manera distinta. Ahora me gustaría que veamos un texto del Nuevo Testamento y es primera carta a los Corintios. ¿Qué dice la Escritura en el Nuevo Testamento? Recordemos que la carta a los Corintios es una carta que se escribe a una iglesia que tiene bastantes dificultades, ¿no? Pero que el apóstol está exhortando a esta iglesia para que entienda cuál es la función que la iglesia tiene. 1 Corintios 6. Versículo 12, y les está hablando a Pablo a la iglesia en Corinto acerca de la santidad. Dice desde el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Miren esto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que entonces se va a revelar para el Nuevo Testamento acerca de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios y de la gloria de Dios? La gloria de Dios
sí va a seguir posando sobre el templo. La pregunta es, ¿cuál es el templo ahora? El templo es la iglesia. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros cuerpos somos morada. Entonces, para ir haciendo unas aplicaciones del Salmo, lo que Dios va a embellecer es su iglesia. ¿Y cómo la va a embellecer? Yo creo que hay dos cosas que embellecen la iglesia. Una, la doctrina de Dios, la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios embellece la iglesia, la predicación fiel de la palabra, el estudio fiel de la palabra. Pero hay otra cosa que adorna ese templo, según Tito, y es las obras de justicia, las obras de arrepentimiento. Si ustedes recuerdan, Tito dice que la obediencia es un adorno a la doctrina de Dios. Entonces, el templo de Dios que ahora somos nosotros es purificado para ser embellecido por medio de la palabra de Dios y por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Porque el Señor no está buscando de nosotros que tengamos lugares físicos. De hecho, yo creo que a lo largo de la historia, hermanos, ha habido un problema con la iglesia en este sentido, y es querer posicionarse en lugares físicos y embellecer lugares físicos. Es más, ¿cuántos recursos están ahí invertidos del reino de Dios en lugares que no van a ser al final de los tiempos sino piedra sobre piedra? Ahora, esto no quiere decir que no tengamos un lugar donde congregarnos, porque creemos que es importante, pero es que ese no debe ser la prioridad, ni debe ser el foco. Miren, hermanos, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer con mi esposa en noviembre algunas ciudades de España, y nos llevaron a una de las más antiguas catedrales del mundo, hechas en la Edad Media, en una ciudad llamada Santiago de Compostela. Y yo les cuento que yo no sé si es un poco la reacción en algunos aspectos al Salmo, que lo quiero usar como ilustración. Cuando nosotros llegamos, el lugar es cierto, amor, demasiado imponente. O sea, uno llega ahí y uno dice, wow, sorprende cómo esta gente hizo esto. Pero si les digo, y desde lejos se ve ¿cómo se llama? La cúpula de la iglesia que se la asignan al apóstol Santiago. No, mentiras, al apóstol Santiago no, sino a Santiago, el hermano del Señor. Porque ese Santiago que se cree que estuvo en esa zona, en la ciudad de Compostela. Y bueno, primero parece ser que duraron muchos años construyendo eso. Y ellos le querían infundir miedo, ¿sabe a quiénes? A los árabes, a los moravos, para mostrarles que eran más poderosos y los conquistaban. De hecho, eso tiene historia con las cruzadas cristianas. ¿Qué eran las cruzadas cristianas? Eran las comisiones de soldados supuestamente cristianos para ir a conquistar imperios matando a las personas a la fuerza. Entonces, ver ese lugar era imponente. O sea, de hecho es un lugar que bueno, claro, son sensaciones encontradas, como que, pues qué lugar tan tremendo, es arquitectura, es historia. Sí. Pero saben, contrario a lo que la gente experimentaba en Jerusalén, de ver gloria y belleza también, y a la vez temor, estos lugares transmiten, yo no sé si es por lo que tienen tanta historia negativa, transmiten más bien una sensación, sí, oscura, más bien fea, y entonces uno inmediatamente piensa, ¿cuántos muertos tendrán que ver con estas piedras levantadas? ¿Cuántas muertes calladas? ¿Cuánta historia oscura y gris y roja de sangre habrá detrás de esas imponencias? Y que ellos, por ejemplo, el catolicismo las exhibe como un trofeo. Sí. Como un trofeo, pero realmente no tiene que ver con eso. Y miren, si ustedes recuerdan, hay algo que el catolicismo como religión lo levanta como un trofeo. ¿Y qué es? Sus catedrales. ¿Y cuál pueblo no llega a uno? Miren esto para que entendamos el tema, que lo mal que hacen, porque tienen dos cosas importantes geográficamente. Al pueblo al que usted llegue,
Tienen idolatría en un lugar alto y en el principal parque de la ciudad, ¿qué tienen? Su catedral. Y su catedral es la que sobresale. De hecho, recuerdo, hay un documental sobre la avalancha de Armero, que era lo primero que estaban buscando para identificar la ciudad, el pináculo de la catedral. Entonces, recuerden que aún el Satanás, cuando tienta al Señor Jesús, lo pone en uno de estos pináculos. Porque eso genera un tema ahí de imponencia, pero lo que el Señor está diciendo para derribar tanto el argumento tradicional judío que pretende un tercer templo, como de esa ostentosidad o gloria vana de la religión católica, el Señor está diciendo: el templo que yo ahora tengo son ustedes. Y nosotros sí vamos a brillar, pero no brillamos con gloria propia, brillamos con la luz propia, sino con la luz de Cristo. O sea, pues nosotros no podemos emanar luz propia buena, pero sí reflejamos la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido es que reflejamos belleza, adornando la doctrina de Dios y con nuestra obediencia a Dios. Ahora, Pedro, pudiésemos leerlo, pero solo lo quiero citar. Pedro dice que nosotros somos piedras vivas en esa construcción de ese templo. Bueno, leámoslo porque no es... Sí, creo que sí. ¿Es segunda? Sí, segunda. Creo que es primera. Bueno, hay una que dice que él es piedra, ¿cierto? Sí, es primera, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, 2:4, dice: acercándonos a él, se está refiriendo a Cristo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire, ahora lo que nos dice a nosotros, ¿qué somos? Nosotros también Como piedras vivas, sed edificados como, miren esto, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Esa idea de la principal piedra del ángulo es la forma como los antiguos construían, ¿cierto? En la arquitectura tenían una piedra principal donde todo el edificio arrancaba a ser construido. Entonces, ¿quién es la principal piedra de este templo? Es Cristo mismo. Él es el fundamento, ¿cierto? Y nosotros somos llamados a ser, ¿qué? Piedras vivas en este templo nuevo, que será precioso y glorioso. Dice: para vosotros los que creéis, Él es precioso. ¿Sí? Eso es Cristo. Para los que no creen, la piedra que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, nosotros ahora somos ese templo, según Corintios, el templo del Espíritu Santo, y según Pedro, piedras vivas para Dios, que es lo que hará que Dios esté en medio nuestro. Y que es lo que hace que seamos realmente un templo precioso, y que esa sea la verdadera gloria de Sión, donde Dios habita. Dice que puso tienda o tabernáculo en medio nuestro, vino y habitó con nosotros, y Dios está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros todo el tiempo. En Mateo Él prometió, dice: he aquí yo estaré todos los días y con vosotros hasta el fin del mundo. Dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, y eso es en el contexto aún de la disciplina de la iglesia, pero dice que aún en medio de los procesos de disciplinar a su iglesia, ¿qué hace el Señor? Está en medio nuestro, su presencia está en medio de nosotros. Yo digo, hermanos, qué gran privilegio que nosotros hoy seamos escogidos como piedras vivas, para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Pero hablemos también entonces de la responsabilidad que tenemos. Número 1. Somos llamados a vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos una responsabilidad también, que cuando la gente vea la iglesia, y eso es algo que a mí me desafía mucho, la gente tiemble ante el temor de Dios,
pero también se admire de la presencia de Dios en la iglesia. Y saben, mis hermanos, que muchas personas que se acercan a la iglesia no tienen el más mínimo temor, ni la más mínima, el más mínimo asombro por la iglesia, sino que constantemente somos vituperados, pero también es porque hemos sido vituperados. ¿Por qué? Porque algunos dan mal testimonio. Hermanos, y es triste que la gente, en vez de admirar y decir, esa es la iglesia del Dios vivo, la gente nos trate de vividores, de ladrones, de tontos, de lambeladrillos. ¿Qué más no nos dicen? Y eso en el mejor de los términos, porque hay otros que son blasfemos y ofensivos con nosotros. Hermanos, hay una gran responsabilidad de vivir en santidad. De hecho, en el contexto de Corintios 6 es un llamado a huir de la fornicación, a huir de todo tipo de inmundicia y vivir para Dios. Y el argumento de Pablo es tremendo, porque somos templo de Dios, el lugar donde Dios habita. Y yo creo que nosotros a veces perdemos esa conciencia de realidad, de que somos parte, y según Pedro dice, somos la casa de Dios. Y Dios está habitando su casa en todo el planeta y ha extendido. Mire, eso es algo que creo que Jerusalén no ha entendido, porque Jerusalén nuevamente quiere ser epicentro de las miradas, pero Dios está en algo más glorioso, y es que en cada lugar tiene piedras vivas en todo el planeta construyendo su templo de adoración. ¿Y sabe qué dice Pablo a Timoteo y cómo nos llama a nosotros? ¿Recuerdan? Ustedes son la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué responsabilidad tenemos? Así como cuando la gente iba allá a Jerusalén y decía, uy, los antemuros, uy, los palacios, debería haber la iglesia, y nosotros deberíamos reflejar eso, que somos como una columna, una defensa, un sostén. ¿De qué? De la verdad. La verdad, y la verdad tiene esas características que tenía Sión. Por un lado, admiración y belleza, pero por otro lado, temor. Eso es lo que produce la verdad. Porque la verdad alumbra nuestros ojos, pero también confronta el pecado y tiene que producir temor en el hombre. ¿Y quién tiene esa responsabilidad según la Biblia? La iglesia. Porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ahora nosotros, a mí me parece curioso, me salió que día en internet, ofrende para el tercer templo de Jerusalén y una cosa así pro Israel. Y yo digo, Dios mío, estamos mal, estamos tostados, porque este tema no es el tercer templo de Jerusalén. Este tema es embellecer y adornar la iglesia por el Espíritu de Dios, por la doctrina de Cristo, por ser columna y baluarte de la verdad. Y saben qué es lo que Cristo está llevando a la consumación final, que es lo que vamos a ver en Apocalipsis, porque en Apocalipsis está esa gloria de Sión nuevamente. Entonces vamos a ir allá para ver eso, y que tiene que ver con el último versículo del Salmo. Me gustaría que alguien me ayude a leer el último versículo del Salmo antes de leer Apocalipsis, el versículo, el último del Salmo 48. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bien, este Dios nuestro es eternamente y para siempre, y Él nos llevará, ¿qué? Nos guiará más allá de la muerte. Eso apunta al propósito de Dios eternamente y a la resurrección, y a lo que va a ocurrir en la resurrección, o con la resurrección de los muertos y con la gloriosa venida del Señor Jesucristo, que entonces, miren esto, será el rey de la ciudad y el que vindicará esta idea de la ciudad de Sion. Entonces vamos a Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Y qué vio Juan? Y la santa ciudad, Miren eso. Jerusalén, descender del cielo. Ahí está. ¿Y cómo está esta santa ciudad, esta nueva Jerusalén? ¿Cómo está? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir que ahí debe haber belleza, ahí debe haber santidad. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, miren esto, el tabernáculo, ese es el génesis del templo,
el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es glorioso. Eso debería producir asombro. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos. Se acabará el sufrimiento. Ya no habrá muerte. Es vencida la muerte. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: de aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas. Bueno, este es como el clímax de la santa ciudad de Sión. Bueno, y Apocalipsis, o por lo menos esta parte nos dice que en esa santa ciudad no va a poder entrar, leámoslo del versículo 8, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y obviamente no tendrán acceso a esa ciudad. O sea que de alguna manera va a pasar con lo que le pasó a los enemigos de Jerusalén cuando llegaban. Veían la imponencia de la ciudad y ¿qué hacían? Sí. Huían como cobardes. Bueno, aquí dice que los cobardes no podrán entrar. Bueno, ahí sigue habiendo una descripción, yo creo que lo podríamos leer en casa, una descripción, pero lo que quería mostrar un poco es, tenemos una historia real de Israel y de Jerusalén como una ciudad real, pero luego vemos una aplicación espiritual, y que es lo que yo creo que muchos judíos no han entendido, pero muchos cristianos no han entendido. Y quieren regresar a la gloria del templo, cuando Dios no quiere que regresemos a la gloria del templo, sino que avancemos hacia la gloria de Dios en la manifestación de Dios, en lo que es su iglesia y lo que será su iglesia en su venida. Entonces, tenemos un gran desafío también como iglesia, de proclamar a Dios en medio nuestro y que Dios sea, como dice el Salmo, alabado en gran manera. Amén. Que Él es digno de ser alabado. Y que las gentes, las personas vean la gloria de Dios en este templo que es la iglesia. Y que ahora nosotros no estamos, yo creo que esa es la dinámica que hay que entender en la diferencia de los roles de Jerusalén, que era vengan y vean. Ahora nos toca ir, vayan y hablen. Vayan y muestren. Eso es lo que la Biblia dice. Id por todo el mundo, a todas las naciones, y hacer ¿qué? Discípulos. Para que los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Pues reflejan la gloria y la belleza de Dios. Hermanos, miren que todos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿y si Dios existe, por qué hay tanta maldad? Bueno, más bien decimos: ¿y si Dios es verdad que existe? Y yo creo que existe, y diseñó a la iglesia para que frene la maldad, ¿por qué hay tanta maldad? El tema no es de Dios. El tema es una responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia tiene dos propósitos: dar gloria a Dios, pero reflejar la gloria de Dios. Y al reflejar la gloria de Dios, frena la maldad. Y yo soy un convencido de que cuando la maldad prolifera es porque la iglesia ha bajado la guardia. Los estándares de santidad se han bajado. Entonces, si bajamos los estándares de santidad, ¿qué se puede esperar? ¿Esperamos santidad de parte del mundo? No, no pueden, porque ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ellos cambian, están muertos en sus delitos y pecados, pero la iglesia ha abierto sus ojos por la gracia de Dios. Entonces la iglesia tiene la obligación de poner el estandarte, de levantar los muros de la verdad, ¿sí? El baluarte de la verdad. Esa es responsabilidad de la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia que avancemos. De hecho, miren, ¿saben? Ese pasaje hermosísimo lo pensaba hoy cuando estaba leyendo el Salmo. Las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Entonces lo que implica es que la iglesia será prevaleciente. Y cuando yo leo este Salmo, ese templo era prevaleciente al punto que la gente huía. Y yo digo, bueno, nosotros como iglesia, ¿hacemos huir al enemigo de verdad? ¿Lo hacemos retroceder? ¿O siempre estamos como esperando que nos apabullen?
De hecho, saben que hoy meditaba mucho en esto, una forma de que la gloria de Dios siga siendo extendida en toda la tierra, ¿saben cuál es, hermanos? Y por lo que nos toca seguir luchando. Hay que seguir plantando iglesias. Porque cada vez que una iglesia se planta, ¿qué ocurre? Hay conversos. Y hay gloria de Dios. Sea testimonio. ¿Y qué se hace en esa zona? Sea rural, sea provincial, sea citadina, sea lo que sea. ¿Qué pasa donde hay una iglesia verdadera? Se frena el impacto de la maldad. No importa que seamos 5 familias, no importa que seamos 10 familias, no importa que seamos 30 o 40 o una. Lo que está pasando ahí es que la gloria de Dios está brillando. Y claro, ¿cómo lo vamos a ver? Pues yo no me estoy refiriendo a que la gente ahora pase por nuestras casas y diga, ay, esa casa tiene una luz especial, güey. La mía, esa está bien fea, esa fachada, la gente ni sabe que es un templo, sino que damos impacto con nuestras vidas, donde cada uno de nosotros estamos. La gente percibe eso. Digamos, en parte social, dicen, ve, se saneó tantas cuadras, aquí ya no, aquí antes no podíamos pasar. Y lo digo con conocimiento de causa por lo del tema de asuntos religiosos. Saben que estamos pues de denominaciones y doctrinas diferentes, pero la conclusión es esa. En el campo o en el pueblo se frena el entorno, al menos las 4 cuadras o 5 cuadras a la redonda cambia. Y la gente se está dando cuenta de eso. Es que hay un impacto. De hecho, hay otra frase que a mí me retumba de la escritura es, vence con el bien el mal. Yo les pregunto, ¿cómo se hace eso práctico? Si la iglesia no hace su tarea. Es imposible. Ahora, yo no estoy desmeritando la oración. Hay que orar. Pero eso no solo pasa en el cuarto de oración. Eso tiene que pasar. La oración es como el cuarto de planear, ¿cierto? Pero la ejecución pasa cuando hacemos discípulos. Claro, porque la oración es como un combustible, pero después nos capacita para ir a hacer la tarea. Entonces, vence con el bien el mal, ¿cómo es? Pues si una familia antes era idólatra, o borrachos, o violentos, y profanos, y ahora tienen el temor de Dios en su corazón, ¿qué logramos hacer en esa casa? Pues vencer el mal. ¿Y cómo lo vencimos? Con el bien. ¿Con cuál bien? El bien de Dios, la bondad de Dios. Entonces, una forma de ir en avance, hermanos, evangelicemos. Hermanos, hagamos discípulos de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Hermanos, sigamos en avance con tanto nosotros como otros hermanos. Oremos. Alguien alguna vez decía preocupado, pero más iglesias. Ojalá hubiesen más iglesias. Pues sanas, obviamente, pero que haya más. Eso es lo que necesitamos. Y si en cada barrio hubiera uno, imagínense cómo sería la sociedad si en cada barrio hubiese una iglesia que proclame la verdad y que vive la verdad. Eso entonces sería que la gente mire y diga, wow, estación. Y yo creo que ese es un gran desafío, así como aplicación para concluir esta noche. Que el Señor anime nuestros corazones y podamos seguir en el avance del reino de los cielos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bondad, gracias por mostrarnos este salmo en esta noche tan precioso. Yo trato de imaginarlo, Señor. Creo que para los ojos humanos tendría que haber sido un lugar imponente, precioso. ¿Cuánto más tu iglesia, Señor? Tendría que ser no solo para los ojos, sino para la experiencia del corazón. Que cuando personas, Señor, permítenos esto, Señor, por favor. Cuando personas incrédulas lleguen, ellos sean abrazados y cobijados por la grandeza de Dios y que ellos nos vean adorar, nos vean orar, pero nos vean vivir en santidad también y ellos sean alcanzados por tu gracia, Señor. Y si son impíos, que no quieren abrazar la verdad, pues que huyan también, que se atemoricen de ver que hay un Dios realmente poderoso. Señor, permítenos reflejar tu grandeza, tu gloria con nuestras vidas, con nuestras familias, como iglesia local, en los avances que estamos haciendo, en los discipulados, en el evangelismo, en la oración. Señor, todo esto glorifique tu nombre, porque hay un Dios precioso en los cielos que lo llena absolutamente todo, dice la escritura, y lo acabamos de leer, Señor, recordando tu palabra. Estás sentado en tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Eres grande y magnífico y llenas
absolutamente toda la tierra. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, los que estamos esta noche como familias y representantes del Evangelio y de la gracia de Dios, a dar un testimonio vivo, Señor, a quienes nos rodean. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. I see the stars.